Evangelio de hoy, lunes, 17 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos. Los cristianos, los que creemos en Jesús, debemos tener siempre presente un principio fundamental. En todo lo referente a misericordia, juicio, perdón, paciencia y tolerancia, debemos aplicar una medida generosa. Siempre es mejor equivocarse por exceso de compasión que por falta de ella. Cuando nos encontramos ante una situación donde dudamos si ser comprensivos o estrictos, el Evangelio nos enseña que el camino correcto es el de la misericordia. Las posturas intransigentes, los juicios severos y la falta de comprensión no tienen cabida en la vida de un seguidor de Cristo. Estas actitudes suelen desembocar en condenas injustas y en la exclusión de los demás. ¿No es acaso lo opuesto al mensaje de amor que predicó Jesús? El Evangelio nos llama a ser reflejo de la bondad de Dios. No jueces implacables que se apresuran a señalar y castigar los errores de los demás. Jesús nos lo recuerda con claridad en el Evangelio de hoy. No hay otro modelo para los cristianos que el Padre Dios, el Abba de Jesús. Dios no es un juez severo que espera el más mínimo error para castigarnos, sino un Padre amoroso que nos sostiene con paciencia y ternura. Él nos ha dado la vida, nos cuida y nos acompaña en nuestro caminar. ¿Cómo podría mirarnos de otra manera que no sea con amor y misericordia? Lamentablemente, aún hay quienes viven su fe como si Dios fuera un vigilante implacable, anotando cada falta en un libro de cuentas para ajustarlas en el momento del juicio. Pero esa no es la imagen de Dios que nos muestra Jesús. Nuestro Padre Celestial no está esperando que tropecemos para condenarnos, sino para levantarnos y guiarnos de nuevo por el camino del bien. Sin embargo, Jesús nos deja una advertencia que no debemos ignorar. Con la medida que usen con los demás, se les medirá a ustedes. No se trata de una amenaza, sino de una verdad que se cumple de manera natural. Quien siembra amor, cosecha amor. Quien se aferra al juicio y la condena, termina atrapado en su propia dureza. Es un principio que rige nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Dios. A veces nos cuesta aceptar que el misericordioso jamás dejará de serlo, sin importar nuestras caídas y errores. Nos parece inconcebible que Dios pueda seguir perdonando, incluso cuando fallamos una y otra vez. Pero ese es el núcleo del Evangelio. Dios es amor infinito, y su misericordia no tiene límites. Esto nos plantea un desafío. Si deseamos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos hacer lo mismo con los demás. No podemos pedir misericordia para nosotros y negársela a quienes nos rodean. Si Dios nos trata con paciencia y ternura, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Por eso, es fundamental atesorar las palabras de Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. No deben ser solo frases bonitas que repetimos en la oración, sino principios de vida que guíen nuestro actuar diario. Ser misericordiosos, no juzgar, no condenar. Perdonar, ahí está la clave para vivir auténticamente el Evangelio. Si alguna vez tenemos dudas sobre cómo actuar, recordemos siempre esto. Es mejor equivocarse por la manga ancha que por la estrecha. Este llamado a la misericordia no es una opción, sino una exigencia del Evangelio.
Jesús no solo lo enseñó con palabras, sino que lo vivió en cada uno de sus encuentros. Pensemos en la mujer sorprendida en adulterio, a quien los fariseos querían apedrear. Jesús no la juzgó ni la condenó, sino que, con una simple frase, desarmó a sus acusadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se marcharon, le dijo con ternura, vete y no peques más. Ese es el corazón del mensaje cristiano. Dios no niega la existencia del pecado, pero su respuesta nunca es la condena, sino la misericordia. Nos invita a la conversión, pero sin imponer cargas insoportables. Nos llama a cambiar, pero con amor y paciencia. Por eso, cuando nos veamos tentados a señalar los errores de los demás, hagamos un alto y recordemos las palabras de Jesús. Antes de juzgar a otro, miremos nuestro propio corazón. Si Dios nos trata con compasión, ¿por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo con los demás? Vivir el Evangelio significa reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Y ese amor se manifiesta, sobre todo, en nuestra capacidad de perdonar. Comprender y acompañar a los demás sin prejuicios ni condenas. Si queremos parecernos a Jesús, debemos aprender a mirar a los demás con los ojos de Dios. Sus ojos no son de condena, sino de amor y esperanza. Él ve más allá de nuestras faltas y errores. Ve el corazón, el deseo de mejorar, el esfuerzo por levantarnos después de cada caída. Nosotros, en cambio, solemos quedarnos en la superficie. Nos apresuramos a juzgar sin conocer la historia completa de cada persona. A veces condenamos sin entender las luchas internas que alguien enfrenta. Pero Jesús nos enseña otra manera de vivir, una en la que la misericordia tiene la última palabra. Esto no significa justificar el pecado o vivir sin discernimiento. Pero sí nos recuerda que el camino de Dios es el de la paciencia y el perdón. Si Dios nos da oportunidades una y otra vez, ¿quiénes somos nosotros para negar esas mismas oportunidades a los demás? No hay gesto más cristiano que abrir los brazos en lugar de señalar con el dedo. No hay acto más evangélico que acompañar a alguien en su proceso de conversión en vez de apartarlo con desprecio. La misericordia de Dios es un océano infinito. Y nosotros estamos llamados a reflejar esa misma misericordia en nuestras vidas. Jesús no nos pide algo imposible, sino que sigamos su ejemplo. A menudo, el problema no es la falta de fe, sino el orgullo que nos impide ser compasivos. Nos resulta más fácil señalar los errores ajenos que reconocer los propios. Pero Jesús nos enseña que el camino del reino no pasa por la soberbia, sino por la humildad. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se creía justo y despreciaba a los demás, mientras que el publicano, con el corazón contrito, solo podía decir, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. No el que se consideraba perfecto, sino el que reconocía su pequeñez delante de Dios. Este es el gran desafío del Evangelio, aprender a mirar a los demás como Dios nos mira a nosotros. No con dureza, sino con comprensión. No con condena, sino con esperanza. Jesús nos invita a cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Nos llama a abandonar los juicios apresurados y las condenas injustas. Nos recuerda que cada persona lleva una historia que desconocemos. Y que solo Dios ve el corazón en su totalidad. Cuando juzgamos a alguien sin conocer su historia, corremos el riesgo de actuar con injusticia. A veces, una persona que ha cometido un error necesita más comprensión que reproches. No sabemos qué heridas arrastra ni qué luchas enfrenta en su interior. Es fundamental que nos detengamos y reflexionemos antes de juzgar. El Evangelio está lleno de ejemplos donde Jesús mostró misericordia en lugar de castigo. La samaritana en el pozo, el publicano Zaqueo, Pedro después de negarlo 3 veces. Todos ellos encontraron en Jesús no un juez implacable, sino un maestro lleno de amor y paciencia.
Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos reflejo de su amor en el mundo. Que nuestra fe no se limite a oraciones y ritos, sino que se traduzca en actitudes concretas de compasión, perdón y solidaridad. El problema de los juicios apresurados es que nos hacen olvidar una gran verdad. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos necesitamos misericordia. Nadie está libre de debilidades. Y si Dios nos tratara con la misma dureza con la que a veces tratamos a los demás, ¿qué sería de nosotros? Por eso, Jesús nos llama a revisar nuestro propio corazón antes de señalar a otro. Recordemos su enseñanza: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Con esta imagen tan clara, nos advierte sobre la hipocresía de juzgar a los demás mientras ignoramos nuestros propios errores. Es más fácil criticar al otro que hacer un examen de conciencia. Es más cómodo condenar que corregirnos a nosotros mismos. Pero la verdadera conversión comienza cuando dejamos de mirar afuera y empezamos a mirar adentro. Esto no significa que debamos aceptar el pecado sin más, sino que debemos aprender a corregir con amor. Jesús nunca justificó el mal, pero su forma de enfrentarlo no fue con desprecio ni castigo, sino con paciencia y misericordia. Vete y no peques más, le dijo a la mujer adúltera, dándole una nueva oportunidad sin humillarla ni condenarla. Esa es la actitud que debemos imitar. Corregir sí, pero desde el amor. Señalar el error sí, pero con la intención de levantar, no de hundir. Actuar con justicia sí, pero siempre guiados por la misericordia. El cristiano que comprende esto se convierte en un verdadero testigo del Evangelio. En su trato con los demás, refleja el rostro de Cristo. Su vida se convierte en un mensaje vivo de amor, perdón y esperanza. Es una vida que habla de la misericordia de Dios y de su capacidad para transformar corazones. Este tipo de testimonio es mucho más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. Porque a través de nuestras acciones, los demás ven a Cristo en nosotros. El desafío es vivir de acuerdo a esa misericordia, no solo hablar de ella. Y al final, lo que sembramos en los demás es lo que cosecharemos. Jesús lo dejó claro: con la medida que midan, serán medidos. Este es un recordatorio de que nuestras actitudes hacia los demás tienen un impacto directo en nuestras propias vidas. Si sembramos juicio, cosecharemos juicio. Pero si sembramos misericordia, seremos envueltos en la infinita misericordia de Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias, a no juzgar precipitadamente. Cuando Él nos dice que seremos medidos con la misma medida que usemos con los demás, nos está revelando una ley espiritual inquebrantable. No es solo una advertencia, sino una invitación a vivir de un modo distinto. Es una llamada a liberarnos del peso del juicio y la condena que a veces nos queremos imponer. Juzgar a los demás no solo daña al otro, sino que también envenena nuestro propio corazón. Cuando nos llenamos de juicio, nuestra mirada se endurece. Cada vez que miramos con desprecio a alguien por su pecado, nos alejamos de la humildad que nos hace reconocer nuestra propia fragilidad. Nos colocamos en un pedestal imaginario, creyéndonos superiores. Olvidamos que si Dios nos juzgara con la misma dureza, no podríamos soportarlo. Dios no nos trata con frialdad ni con rigidez. Él nos trata con ternura, con paciencia, con esperanza. Ve en nosotros no solo lo que somos ahora, sino lo que podemos llegar a ser con su gracia. Es una mirada llena de confianza en nuestra capacidad de cambio y conversión. Si aprendiéramos a ver a los demás con esa misma mirada, nuestra manera de relacionarnos cambiaría por completo. San Pablo nos recuerda en su carta a los Gálatas: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, y cuídese cada uno, pues también puede ser tentado.
Este versículo es un llamado a la humildad y a la mansedumbre en la corrección. Aquí está la clave: corregir no con arrogancia, sino con mansedumbre. No con dureza, sino con compasión. Cuando una persona cae, lo que necesita no es ser apartada ni rechazada, sino una mano que le ayude a levantarse. Jesús lo hizo con Pedro después de su negación, con Zaqueo cuando se convirtió, con el ladrón en la cruz. En lugar de condenar, ofreció oportunidades. En lugar de sentenciar, sanó corazones. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a hacer lo mismo. El perdón no debe tener límites y nuestra paciencia debe ser infinita. La vida de cada uno es una historia que solo Dios conoce en su totalidad. El orgullo nos aleja del amor genuino que necesitamos para sanar. No se trata de ignorar el mal ni de justificarlo, sino de comprender que el amor es la única fuerza capaz de transformar vidas. El amor siempre ofrece una salida, siempre brinda una nueva oportunidad. Un reproche puede humillar, pero una palabra de aliento puede cambiar un corazón. Una crítica puede hundir, pero un acto de compasión puede ser la chispa que encienda la conversión de alguien. Es la compasión lo que verdaderamente transforma, porque ella sana donde las palabras no llegan. El Evangelio nos desafía a elegir siempre la misericordia por encima del juicio. A ser generosos en el perdón y pacientes con las debilidades ajenas. Porque, al final, todos dependemos de la infinita misericordia de Dios. Si viviéramos según esta ley de misericordia, el mundo sería un lugar mucho más lleno de esperanza. Y es precisamente eso lo que nos pide Jesús, que seamos sus manos, sus pies y su voz en el mundo. Que no solo hablemos del amor de Dios, sino que lo reflejemos en cada acción que realicemos. Porque en ese amor, que no mide ni juzga, sino que sana y perdona, es donde se encuentra la verdadera paz. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.